Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, por si lo quieren escuchar, lo pueden hallar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al Club de Prensa Plus este viernes. En primer lugar, Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido como siempre a esta mesa, Marc. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Juliano Basile, corresponsal de Valor Económico del Brasil, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus, bienvenido también. Gracias. Y el primer asunto, Juliano, tiene que ver con el Brasil. Ayer asumió el poder Michel Temer, el vicepresidente brasileño, del PMDB, uno de los 25 partidos que tienen asiento en el Congreso del Brasil. Y asumió el poder para reemplazar a Dilma Rousseff, la presidenta, después de que fuera suspendida por el Senado, en principio por 180 días, y de que se iniciara un proceso de juicio político contra ella, en el que no se sabe si va a ser o no destituida finalmente. Este plazo de 180 días es el que tiene el Senado para tomar una determinación. Es la tercera vez desde 1985, tal vez que en el Brasil el vicepresidente asume la presidencia. Lo asumió José Sarney cuando murió Tancredo Neves. Después la asumió Itamar Franco en el 92 cuando tuvo que renunciar por un juicio político Fernando Collor de Mello. Y ahora termina el señor Michel Temer reemplazando a Dilma Rousseff. ¿Qué ocurrió ayer también? El señor Temer pronunció un discurso, dijo que hay que hacer un gabinete ministerial de salvación nacional, e hizo unos nombramientos. Llama la atención que no hay ni mujeres ni afrobrasileños en el gabinete, a pesar de que en el Brasil el 51% de la población está integrada o por gente, o por negros, o por afrobrasileños, o por personas que creen tener algún ancestro de los afrobrasileños. Pero además en los nombramientos hubo varios que han sido muy polémicos. Por ejemplo, como ministro de Justicia nombró a Alexandre de Moraes, un hombre que estuvo a cargo fue autoridad en Sao Paulo, y se dice que cuando él estuvo allí, un porcentaje muy importante, casi un 20% de los asesinatos de la gente en Sao Paulo eran producidos por la policía. Como ministro de Finanzas nombró a Enrique Meirelles, un hombre que fue presidente del Banco Central cuando Lula da Silva era presidente y un hombre aparentemente respetado. Pero como ministro de Agricultura nombró a Blairo Maggi, un gran cultivador de soya que es partidario de que las licencias ambientales tengan menos requisitos. Algunos los ambientalistas lo critican muchísimo. Y en general se ha interpretado que este es un gabinete de derechas, un gabinete conservador. Hay que recordar que el señor Temer era vicepresidente de Dilma Rousseff, una mujer socialista que fue guerrillera, activista guerrillera en su juventud y que es del Partido de los Trabajadores, que es de izquierda. Es que de aquí en adelante, hasta el año 2018, cuando termina el periodo de Dilma Rousseff, y en caso de que ella sea destituida, ¿el Brasil se va a volver conservador? Y pienso que en Brasil ahora nosotros tenemos un giro completo de ideología de gobierno. Estamos ciertamente con un gobierno muy diverso, un gobierno más conservador que el de Dilma, y muchas personas que hoy están empezando en sus cargos como ministros no tenían la misma chance en un gobierno de Dilma. Pienso que Alexandre de Moraes es imposible imaginar que Alexandre de Moraes como un ministro de Dilma. Imposible, porque es una persona conservadora, es un político de una ideología más próxima de la derecha. Lo mismo puedo decir de Blairo Maggi y también de José Sierra, que no pienso que Sierra es una persona de derecha, no, pienso que el de centro, o muchas personas lo cualifican como de centro-izquierda, pero fui adversario de Dilma en las elecciones de 2010, en las elecciones presidenciales. Es un senador de PSDB, un opositor muy claro de Dilma, y ahora está como ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil. Entonces, tenemos un cambio completo y también un cambio que va a se refletir no solamente en la política, pero también en la economía de Brasil. Las medidas que van a ser anunciadas hoy o en el próximo lunes en Brasil serán muy grandes, muy diversas de la ideología de Dilma. Son medidas de estabilización económica, de contener los gastos públicos, una cosa que Dilma estaba con mucha dificultad para hacer
porque decía que tenía que mantener las inversiones en todos los programas sociales. Y ahora el discurso cambia completamente. Nosotros vamos a tener un otro gobierno con medidas de estabilización política, un discurso también voltado para una estabilización política de Brasil, y con eso tenemos el propio Temer, que es un hábil negociador político, un político de centro, y con José Sierra pienso que nosotros vamos a tener también medidas para alzar el comercio exterior de Brasil. Entonces, muchas cosas van a acontecer en los próximos días. Marcos Sets. Yo creo, visto desde la distancia, la gran pregunta es qué mandato tiene este nuevo presidente, este nuevo gobierno para dar este viraje tan radical en la política de Brasil, ¿no? ¿Qué mandato de las urnas, qué legitimidad democrática puede tener para imprimir un cambio tan claro en la orientación política de Brasil, ¿no? Y tengo entendido que hasta el 2018 no habrá una ratificación. Esa es una pregunta que los brasileños también están a hacer hoy, porque cuando vota en Brasil, vota en el número de partido. El número de PT es 3, el número de partido de Temer, que es PMDB, es 15. Entonces las personas votaron en Dilma con 54 millones de votos. Pero Temer era el vicepresidente. Y por 2 veces, en 2010, en 2014, era el vicepresidente. Estaba en Dilma en sus comicios. Entonces era una coalición. Y ayer en una ceremonia en el Tribunal Electoral de Brasil, el presidente del Tribunal Electoral, ministro Dias Toffoli, dijo muy claramente que Temer es un presidente legítimo. Es legítimo porque el proceso de impeachment, muchas personas en Brasil están a decir que es un golpe de Estado y todo más, pero fue aprobado por la Cámara de los Diputados con más de 2/3 de sus miembros, fue aprobado también en el Senado con más de 2/3 de sus miembros, y ahora vaya en un juicio donde van a decidir si Dilma será apartada en definitivo o no. Entonces fue un proceso que está en la Constitución. La sensación que a mí me da es que los brasileños están contentos con la salida de Dilma, es algo que tiene un apoyo popular contundente, pero muy aburridos con Michel Temer. Y creo que más aburridos van a quedar cuando Michel Temer, con este gabinete de hombres blancos de centro derecha, empieza a implementar las reformas urgentes para el Brasil y que Dilma Rousseff en medio de su batalla política no dio, porque la volverían aún más impopular, y son inmediatamente recortar el gasto y subir los impuestos. Esa es la medida de emergencia, la de la ambulancia, que es en la que está subida la economía brasileña. Y esas medidas, primero, no sé si van a pasar por el Congreso, por muy hábil que sea Michel Temer como negociador, porque serían como una especie de medidas de emergencia económica, y segundo, pues qué posibilidad hay de que realmente todos esos 54 millones de brasileños que no están contentos con su suerte, aprueben que se les suban los impuestos y que se recorten los gastos. Raquel Bodas. Bueno, creo que evidentemente la situación de Brasil es muy compleja. A mí lo que me preocupa ahora mismo es, hoy leía en la editorial de The Guardian, y explicaban que no tanto es la crisis que vive Dilma, sino la crisis que vive el sistema político brasileño, ¿no? Hasta qué punto la situación de Brasil en este proceso es legítima. Como apuntaba Marc, mucha gente se va a preguntar eso, muchos votantes se van a preguntar eso, y también cuando en el proceso de impeachment a Dilma se tenga que poner frente a una serie de senadores que van a digamos, evaluar qué es lo que hizo, y muchos de esos senadores también están acusados de corrupción. Entonces, el sistema creo que, bueno, tiene tendencia al sufrimiento en los próximos meses. Pero sí, supongo que también el pueblo brasileño estaba cansado de una serie de medidas por parte de Dilma, y que tiene que reaccionar en función de todo lo que va a pasar con este nuevo gobierno de Temer. A mí me parece muy arriesgado que un presidente en funciones de este tipo tome la decisión de crear un gabinete tan sumamente radical en comparación con el gobierno anterior. Aunque haya gente que esté demandando ese cambio, ese giro, creo que una medida más inteligente por parte de alguien que está ocupando ese cargo sería hacer algo de una manera un poco más sutil, no dar un golpetazo en la mesa y cambiar absolutamente todo, entre otras cosas porque el impacto social puede ser mucho mayor.
Una última pregunta para Juliano. Hoy el periódico The New York Times y muchos diarios han editorializado, el Guardian de Londres, el País de Madrid. Hoy el periódico The New York Times trae un editorial titulado Making Brazil's Political Crisis Worse, es decir, empeorando la crisis política brasileña. Y dice que tal vez la mejor salida para el Brasil sería que las autoridades electorales que han cuestionado la elección de Dilma Rousseff invalidaran esa última elección de ella para que pudiera haber o pudieran convocarse unas elecciones anticipadas, que no hubiera que esperar hasta finales de 2018, el 31 de diciembre de 2018, con Michel Temer en el poder. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? No, porque esa es también una salida muy polémica en Brasil, porque para hacer nuevas elecciones en Brasil necesita que la Suprema Corte Electoral de Brasil decida que la elección de Dilma Temer fue fraudulenta. Necesita de esa decisión. Esa decisión debe ser tomada por 7 personas. Entonces, para hacer nuevas elecciones en Brasil, 7 personas tienen que anular lo que votaron 54 millones de personas para hacer en este año. Es muy polémico. Ahora, para cambiar el calendario electoral de Brasil, también tiene que pasar por una enmienda constitucional, que es muy difícil y también es muy traumático. Entonces, yo concordo, estoy muy de acuerdo que el proceso de impeachment es traumático para un país, es muy difícil para Brasil pasar por eso. Pero nosotros estamos haciendo como podemos. ¿Necesitamos reforma política? Sí, necesitamos. Tenemos más de 30 partidos políticos en Brasil. Tenemos un sistema que no está funcionando bien. Es claro que no está funcionando. Ahora tenemos también un sistema judicial que está funcionando muy bien. Está mostrando muchas cosas que se ocultaban en años anteriores en Brasil. Un mensaje muy importante que ha hecho Temer ayer fue su apoyo a la Operación Lava Jato, que es la operación que está descubriendo todos los casos de corrupción en Petrobras. Ese fue un mensaje que Dilma no tuvo el coraje de proclamar, este apoyo contra la corrupción. Mire que Dilma no hizo un movimiento para intervenir en la operación Lava Jato, pero no apoyaba la operación. Temer dijo muy claramente, nosotros vamos a apoyar todo lo que está haciendo para descubrir la corrupción en Brasil. Ahora, ojalá que sea serio, que sea un mensaje claro, que la operación continúe. Sabemos que nosotros tuvimos 28 fases en esa operación, entonces es un animal incontrolable. No sabemos en qué fin será, pero sabemos que es necesario continuar caminando y descubriendo cosas, relaciones de empresarios con el gobierno y principalmente con la Petrobras. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias de Colombia y tienen que ver esencialmente porque ayer se anunció en La Habana, en la capital de Cuba, en donde desde hace casi 4 años, o este año se cumplen 4 años, hay negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero, un consenso al que llegaron las 2 delegaciones. Y la idea es que lo que han ido pactando en La Habana, en estas negociaciones de paz, se pueda elevar a la categoría de acuerdo especial humanitario. ¿Esto en qué consiste? Hay unos convenios internacionales, la Convención de Ginebra o las Convenciones de Ginebra, y en uno de los artículos, en el artículo 3, está contemplada esta figura. Una figura a la que pueden acudir las partes enfrentadas en un conflicto, como ha sido el caso colombiano. Se pretende elevar a la categoría de acuerdo especial humanitario lo pactado en La Habana, y que eso sea tramitado a través de un proyecto de ley y sobre todo de un proyecto de reforma constitucional en el Congreso colombiano y que entre a formar parte de lo que en Colombia llaman el bloque de constitucionalidad, es decir, de las normas constitucionales. Eso tendría, por supuesto, que estar sujeto al control constitucional o de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Tendría que decir la Corte también que lo acordado se ajusta a la Constitución colombiana. No está claro todavía qué va a pasar con la refrendación popular. El presidente Juan Manuel Santos dijo desde el principio, aunque no está obligado a hacerlo, que él piensa consultar a los ciudadanos para que voten sí o no a lo que se pacte
al acuerdo de terminación del conflicto al que se llegue con las FARC. Después de los anuncios de ayer, la oposición, esencialmente encarnada en Álvaro Uribe, el expresidente, dijo que esto es un golpe de Estado. Y se preguntan los congresistas de la bancada uribista por qué primero no citan a los ciudadanos a las urnas y después hacen todo este trámite. Otros senadores, incluso partidarios de que haya un acuerdo de paz, como Antonio Navarro, que fue jefe de la guerrilla del M-19, dijo que está de acuerdo con la paz, pero que esto es una cosa que está llena de abogados y que ya la gente no entiende muy bien qué está pasando. ¿Puede prosperar esto, sobre todo cuando Álvaro Uribe ha llamado a la resistencia civil, cosa que ha sido muy criticada por algunos sectores también? Bueno, para empezar, eso ni es una buena noticia, como pretende vender la idea el gobierno, ni es un golpe de Estado. La verdad está en el medio, y en el medio es tratando de interpretar estas medidas incomprensibles para los que no somos abogados y muy difíciles de explicar. Lo que parece estar sucediendo es que con el fin de acelerar el final de esta negociación, y es algo que para tanto que el gobierno tiene muchísima presión para poder terminar las negociaciones, están utilizando el derecho internacional para saltarse el proceso interno. Y en realidad lo que pasa aquí es que si bien se aceleran estas conversaciones con los instrumentos del derecho internacional, quedan las Cortes y el Congreso en Colombia con las manos amarradas o con una función completamente de trámite. Lo que ha resultado de esta supuesta buena noticia, primero es que nadie entiende, segundo es que ha erosionado la coalición que ha rodeado al gobierno en torno a estas conversaciones de paz y ya se ha ido un poco descascarando esta unidad nacional y hay bastantes voces de oposición que no son necesariamente la oposición de Álvaro Uribe. Y la otra cosa que ha pasado es que se ha radicalizado aún más la oposición del expresidente Álvaro Uribe y se está generando un clima aún peor. Y lo peor de todo para los colombianos es que ni se ha hablado todavía del cese al fuego, ni se ha hablado todavía de la entrega de armas, si es que va a haber entrega de armas, ni está claro el mecanismo de refrendación. Entonces, no entiendo realmente cómo esto puede despejar el camino si están hablando de darle una estabilidad jurídica a un acuerdo, las bases que desconocen los colombianos. Raquel Godos, pero de todas maneras dice el presidente Santos que esta es la primera vez en casi 60 años de conflicto con las FARC en que ese grupo guerrillero reconoce la autoridad del Congreso colombiano, del Poder Legislativo, y la autoridad de la Corte Constitucional. ¿Es esto un avance o no lo es? Bueno, creo que me parece una lectura bastante optimista, es como buscarle los tres pies al gato, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Muni, creo que ni es un golpe de Estado ni se trata de la panacea para llegar a un acuerdo de paz de manera expedita. Creo que en primer lugar, bueno, lo que me pregunto es ¿de quién ha venido esta idea de hacerlo ahora? Creo que hay un gran problema de timing, ¿no? Probablemente, digamos que elevar al derecho internacional un acuerdo de paz del calado del colombiano con un problema, un conflicto interno armado de más de casi 60 años, que es algo muy complejo, no debe ser visto tampoco como algo horripilante, ¿no? O sea, estamos hablando de los acuerdos de Ginebra, derecho internacional, apoyo de la ONU, no es algo que, digamos, sea como para salir corriendo. Lo que sí es cierto, como dice Muni, es que no se puede saltar el proceso interno por las vías internacionales. Creo que Santos se equivoca haciendo este movimiento ahora porque ya estaba muy erosionada la opinión pública acerca de los procesos de paz. La gente tenía muchas dudas, había, digamos, una falta de confianza en lo que estaba ocurriendo y esto lo que hace es, digamos, entorpecer aún más lo que está pasando en las calles, ¿no? Cuál es la opinión de la gente y de los colombianos que al final son los que van a vivir esto. Digamos que a nivel de opinión pública creo que se ha pegado un tiro en el pie. Lo que pasa es que no importa que hubiera anunciado, creo que el presidente Santos está en una espiral de desconfianza por parte de los colombianos y la gente aborda cualquier anuncio que se haga desde el gobierno como una especie de noticia que tiene algún gato encerrado y lo que muchos consideran es que esto es otra genuflexión del gobierno de Santos frente a las FARC y que no va a generar ningún tipo de resultado positivo. Santos está en este momento en una situación en la que casi nada le sale bien. Juliana. Ahora me pregunto si ese acuerdo no sería legitimar las FARC, que es una organización considerada terrorista internacionalmente. ¿Cuáles son las implicaciones en el plano internacional de un acuerdo como ese? Oh. ¿Para cuándo necesitas esa respuesta? Esa es la gran pregunta que se hace de todos los colombianos hoy, los colombianos que han entendido, aún sea parcialmente, lo que se acordó.
Bueno, cambio de asunto, Marc Basset, y esto tiene que ver con el Papa, el cardenal Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, argentino, hincha de San Lorenzo de Almagro, y resulta que ayer estuvo en una reunión con 900 superioras de conventos en el Vaticano. Y entonces le estuvieron preguntando por el papel de la mujer en la iglesia. Él, en el año 2013, cuando hizo un viaje a Río de Janeiro, dijo, hombre, el papel de la mujer no puede reducirse a que algunas de ellas oficien como monaguillos, a que la presidenta de Cáritas Internacional sea una mujer, etcétera, etcétera. Y entonces una de las superioras le dijo, ¿por qué no estudia la posibilidad de que por lo menos puedan ejercer el papel de diáconos, que es la escala menor en la jerarquía eclesiástica? Por ejemplo, creo que algunos diáconos pueden bautizar y demás. Y el Papa dijo, hombre, pensándolo bien, sí, y voy a crear una comisión. Es cierto que cuando, se ha dicho muchas veces que cuando uno no quiere tomar una decisión, nombra una comisión. Algunos otros han dicho con un tono muy de broma que una comisión es un grupo de 13 personas que no hacen lo que podría hacer una. Pero ¿puede considerarse esto un avance? Aquí está el Papa acertando o está haciendo más bien haciéndose el de la vista gorda. Bueno, es un gesto, ¿no? Bergoglio es el Papa de los gestos, ¿no? Gestos, no lo digo de manera despreciativa porque los gestos pueden ser muy importantes y los gestos dicen muchas cosas, ¿no? Y Francisco está cambiando la Iglesia Católica con gestos, que ya es algo, pero como dices, una comisión puede pasar años, puede no decir nada, pero apunta una vía, apunta un camino que quizá su sucesor o el sucesor de su sucesor puede continuar. En todo caso, a ver, yo como no miembro de la Iglesia Católica, pero sí, digamos, podríamos decir católico cultural, es chocante, ¿no? Que la Iglesia Católica pues sea un régimen machista como el que es. Estamos hace un momento hablando del gobierno de Brasil, de hombres blancos. Bueno, veamos cómo funciona internamente la Iglesia Católica, y pensar que en el 2016 pues la mujer está totalmente sometida en la jerarquía eclesiástica es visto desde fuera, y sin ánimo de meterme en una organización que no es la mía, parece lamentable. ¿Qué es ser católico cultural? ¿Qué es ser católico cultural? Uy, esto también se puede hacer un debate largo, ¿no? Pues haber nacido, crecido, haberse educado en un país de cultura y de tradición cristiana y católica de Europa del Sur, y tener unos referentes, en cierta manera, sí, históricos, culturales, éticos también, que tienen relación con el cristianismo. Raquel Bodas. Somos los dos católicos culturales. Yo creo que probablemente es algo que Francisco haya pensado en algún momento, el papel de la mujer en la Iglesia, hasta qué punto está actualizado o no. Creo que le vino bien el comentario de esta mujer en esa reunión. Y creo que esto de la comisión puede significar una toma de temperatura, a ver cómo reacciona la gente a algo así. No creo que tengan miedo a tomar una decisión al respecto, pero sí le puede servir como una especie de barómetro para ver qué está ocurriendo y cómo la gente reacciona al asunto. Como dice Marc, me parece bastante triste que a estas alturas del partido la Iglesia todavía siga menospreciando, digamos, la capacidad de la mujer en su escala digamos, jerárquica. Pero también, por otro lado, creo que en este ánimo de Bergoglio de sumar, porque todo lo que está haciendo, todos estos gestos de los que hablaba Marc, son con un ánimo de sumar, de que la gente no se sienta tan lejos de la Iglesia, sino más cerca, de que vuelvan a acercarse a ella. Creo que el hecho de incluir a la mujer podría ser un gesto bastante también inteligente. No deja de ser la mitad de la población y están excluyéndola de manera gratuita. Giuliano Basile. Sí, pienso que las revoluciones se hacen con pequeños gestos, y ese es un gesto muy importante que tenemos que tomar en cuenta, porque Francisco está intentando humanizar la Iglesia Católica. Varios gestos de Bergoglio están en esa dirección, y este es más un gesto muy interesante que empieza con un debate, pero pienso que está mirando más adelante. Y está mirando también que se le están reduciendo el número de sacerdotes, o sea que ampliar el pool para escogerlos e incluir las mujeres no es una mala idea desde el punto de vista de cómo promover el catolicismo. Lo que él hace también es recordar, y lo hizo en sus pronunciamientos, el papel de la Iglesia antes, y la mujer en el siglo V tomaba un papel muy importante dentro de la Iglesia Católica y está documentada en muchísimos documentos, y eso se fue reduciendo
y se transformó radicalmente, y volver a abrir esa conversación de todas maneras es bienvenido. Los diáconos son una especie de sacerdotes light, ellos bautizan, ofician misa, pueden hacer bodas, predicar homilías, no pueden consagrar el sacramento ni el pan del vino, ni pueden, pero pueden dar comunión y se pueden casar. Quizás lo que hay es una especie de... Los diáconos se pueden casar. Se pueden casar, o sea que lo que de repente está ahí en juego es una conversación que abrió espontáneamente el Papa, como tantas que ha abierto, que luego todo el resto de su equipo tiene que entrar a estructurar una gran conversación sobre cuál es el papel del sacerdocio en general en este mundo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marca, ahí aquí en Estados Unidos muchas controversias alrededor de la campaña presidencial. Las elecciones son el 8 de noviembre. Los virtuales candidatos son Donald Trump por el Partido Republicano, Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Las convenciones de ambos partidos, en donde los delegados que han sido elegidos en cada uno de los 50 estados tomarán la determinación de quiénes serán los candidatos de ambas colectividades para esos comicios de noviembre, han sido elegidos en los últimos meses. Pero resulta que dentro del Partido Republicano ha habido ciertas discrepancias. Una, y es la principal, entre el señor Donald Trump, repito, que es el virtual candidato, y Paul Ryan. Paul Ryan es el presidente del Congreso aquí en Estados Unidos, o el presidente de la Cámara de Representantes, o lo que en inglés se llama el Speaker of the House, es la cabeza del Poder Legislativo. Pues Ryan no ha querido apoyar abiertamente a Donald Trump, y Donald Trump ha llegado a decir que no descarta que en la convención no sea presidente Paul Ryan, que él no sea quien dirige la convención. Ayer se reunieron los dos y expidieron un comunicado conjunto, pero usted publica hoy un artículo en el diario El País de Madrid donde da cuenta de las divergencias ideológicas de Ryan y Trump. ¿Qué está pasando ahí y qué va a pasar? Bueno, está pasando que un político que no es político, que es un hombre de negocios, un constructor, un showman de la televisión, sin una ideología muy definida ni muy pensada, ha hecho una OPA, ¿no? ha adquirido, ha asaltado... Oferta pública de acciones. Sí, hostil, una OPA hostil, ha asaltado el Partido Republicano, que es uno de los dos pilares de la democracia de Estados Unidos, ¿no? Y los líderes y los ideólogos históricos y tradicionales, y los políticos que dominaban hasta ahora el Partido Republicano están entre asustados, horrorizados, de ver como un ente extraño se ha convertido de repente en el líder de su partido, porque en este país, donde hay pocas jerarquías partidistas, el candidato de un partido a la Casa Blanca es, a efectos prácticos, el líder del partido, ¿no? Y ahora el líder del Partido Republicano se llama Donald Trump, que es una persona que hace unos meses la mayoría de republicanos lo despreciaban o no pensaban que tuviese ninguna posibilidad de llegar muy lejos. Y ahí está Trump, y ahí están los republicanos como Ryan, que es un poco podríamos decir, el líder del Partido Republicano en Washington, ¿no? El líder institucional del Partido Republicano, además de un político que ha sido muy influyente en los últimos años a la hora de perfilar ideológicamente el partido, pues en sus planes del presupuesto, de recortes de la protección social, bueno, una serie de... La ideología la ha marcado y ha influido mucho en ella Paul Ryan. Pues hay un pulso ahora entre estos dos partidos. El Partido Republicano son dos partidos, el partido de Ryan y el partido de Trump. El partido de Trump es el partido que tiene los votos de las bases del Partido Republicano y por tanto tiene la legitimidad para liderarlo. Y yo creo que ha empezado un proceso doloroso para muchos líderes republicanos de aceptar que Trump sea su candidato. Y la reunión de ayer yo creo que fue una primera etapa en ese proceso, ¿no? Esto me recuerda un poco hay una de las famosas 5 etapas del duelo, ¿no? La psiquiatra suiza en los años 60 definió, pues el duelo tiene 5 etapas, ¿no? Desde la negación, ¿no? Negamos que haya ocurrido la catástrofe, el enfado, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Uno acaba aceptando que la desgracia ha ocurrido y aprende a convivir con ella. Pues ahora el Partido Republicano, los líderes republicanos están entrando en la fase de la aceptación. Pero se saltaron la de la negociación porque Trump no ha negociado nada. Esa fase directamente pasaron a la aceptación y le vendieron el partido a Donald Trump. Sí, pero yo creo que sí. Bueno, a ver, sí, es un poco, la comparación es un poco forzada, obviamente. Pero sí que hubo durante la etapa de primarias, pues intentar
buscar otro candidato alternativo, pero todo fue, es verdad, muy endeble, sin convicción, y por eso Trump fue como una pisonadora que acabó arrasando con todo, y ahí está. Yo creo que acabarán uniéndose porque, a pesar de las enormes diferencias ideológicas entre Trump y los jefes republicanos, les une algo mucho más fuerte que todo esto, que es la necesidad de derrotar a Hillary Clinton. Creo que Hillary Clinton es un aglutinador poderosísimo para el Partido Republicano. De hecho, el Partido Republicano desde el año 93 o 92 vive en gran parte motivado por los Clinton, ¿no? La animadversión a veces visceral contra la familia Clinton, y en este momento pues, fue Bill Clinton, que le hicieron un impeachment también, ¿no? Como ahora Dilma Rousseff en Brasil, pues, y después en la última década contra Hillary Clinton. Y mi opinión es que Clinton tiene la oposición a Hillary Clinton será la que conseguirá que los republicanos aparquen sus diferencias ideológicas y cierren las filas detrás de Donald Trump. Julia no está de acuerdo con ese punto de vista. El odio a Hillary Clinton será una fuerza tan grande que unirá a los republicanos, a pesar de que, por ejemplo, Paul Ryan es un hombre partidario del libre comercio, mientras que Donald Trump no, de los tratados de libre comercio. ¿Será que eso es lo que va a ocurrir? Que el odio a Hillary va a hacer que se unan y que eso prime por encima de las diferencias ideológicas que tienen. Yo estoy de acuerdo que Trump es un estrategista muy bueno, sabe manejar el imaginario popular de las personas, pero no es un político profesional. Entonces pienso que la decisión más importante que tendrá que tomar es quién será su candidato a vicepresidencia. Está tratando de aproximarse de las personas principales del Partido Republicano, pero ese proceso será muy difícil, y pienso también que muchas personas del partido no sé si van a apoyar claramente la candidatura de Hillary, pero no van a apoyar Trump también. Y algunos de ellos van a votar para Hillary. Bonilla. Pienso que Hillary Clinton no es necesariamente el aglutinador, sino que quieren regresar al Partido Republicano el pastel. El pastel ha estado en manos de los demócratas durante 8 años y no quieren regalarle otros 4 años a ese partido. Quieren volver a tomar el poder, volver a revivir este complejo industrial militar que se desarrolló durante la época de los Bush, y eso va a hacer que se traguen bastantes píldoras y que se traguen el hecho de que el partido se ha tenido que alinear a Trump y no Trump alinearse con el partido. Raquel. Yo voy a discrepar de Mark por primera vez en este programa. No creo que Clinton vaya a ser un aglutinador lo suficientemente fuerte para que ese partido se vaya como un partido, digamos, cohesionado y realmente a una, ¿no? No lo creo por varias razones. Una, porque el partido lleva 8 años incapaz de ser un partido, digamos, aglutinador. De hecho, Trump ha llegado producto de esa atomización del Partido Republicano, es un efecto natural de la escisión del Tea Party, los extremismos internos, la vieja guardia, los nuevos políticos, y hay una guerra civil interna que además no solamente es entre 2 bandos, sino entre varios, con lo cual lo que no se ha solucionado en 8 años, dudo mucho que se vaya a solucionar en 6 meses. En segundo lugar, el 8 de noviembre no solamente hay elecciones presidenciales en este país, hay elecciones legislativas, y los legisladores se juegan su asiento, incluido Paul Ryan, que también se enfrenta a la reelección. ¿De qué manera tú vas a tus votantes a, digamos, pedirles la reelección cuando tú eres supuestamente la Dalí del establishment y de la recuperación del aparato de Reagan y de Lincoln, si tú estás respaldando abiertamente a Donald Trump? Es muy complicado para los legisladores hacer ese juego, y por eso hay algunos senadores que ya han dicho que de ninguna de las maneras van a apoyarlo, porque se juegan la reelección en noviembre, y sobre todo en el caso de los senadores, es muy probable que el efecto Trump provoque que los demócratas recuperen la Cámara Alta, con lo cual el Partido Republicano puede estar sometido a una crisis terrible a partir del 8 de noviembre. ¿Cuál es la única salida que veo al Partido Republicano? Que consigan domar a Trump. No digo que lo cambien por completo, pero que lo domen, que intenten, digamos, hacerle ver, buscar una retórica más fina, digamos, como moldearlo como un político más al uso, para que esos votantes de esos legisladores no se asusten tanto y haya una posibilidad de que los varones del partido se alineen más hacia él. Pero no creo que la fuerza Clinton vaya
a solucionar ese problema. Pero yo creo que Trump es indomesticable y además indomable, sí. Indomable. Además él tiene sus razones. Es decir, él ha ganado siendo así. ¿Para qué va a cambiar si le ha funcionado? O sea, ha derrotado a 16 personas. A Claro. Jeb Bush, a Marco Rubio. Y incluso algunos legisladores y políticos republicanos que han sido vilmente insultados por Donald Trump, como John McCain, John McCain fue prisionero de guerra en Vietnam, fue torturado y Trump se burló, dijo que no era un héroe porque los héroes no son capturados, mueren en combate. Pues ahora John McCain dice que apoyar a Trump es realmente humillante. No, sí lo es, pero él ya se filtró esta semana una conversación del propio McCain diciendo que él asumía que podía perder el asiento, que iba a ser la carrera legislativa más difícil de su vida, porque Arizona, el estado de él, es eminentemente latino, es frontera con México, imagínate la capacidad que tiene de defender. Además, McCain ha sido abiertamente favorable a una regularización, en cierto modo, de los inmigrantes, o sea, el discurso político es totalmente contradictorio. Y el hecho de que los legisladores se la juegan en noviembre es inapelable. Eso va a ser así. ¿Cómo se ajustan a lo que es Trump? O Trump se ajusta a ellos o ellos se ajustan a Trump. Pero la derrota es muy difícil de esquivar. Dice usted que el gran aglutinador de los republicanos, lo que los une, es la candidatura de Hillary Clinton en el Partido Demócrata. ¿Qué tan aglutinador para los demócratas o aglutinadora es la candidatura de Donald Trump en los republicanos? Yo más todavía, porque te doy la razón, Raquel. O sea, yo creo que les unirá, pero sin ilusión ni sin entusiasmo. Yo creo que los republicanos acabarán apoyando a Trump, pero no estarán, todo el corazón de ellos no estará con Trump. En cambio, los demócratas sí que Trump... estamos haciendo pronósticos, ¿no? Y en estas elecciones se ha demostrado que los pronósticos son arriesgadísimos, ¿no? Pero bueno, entendiendo que estamos haciendo pronósticos, yo creo que sí que Trump conseguirá... Es un regalo para Hillary Clinton. Si el candidato fuese otro, yo creo que lo tendría más difícil. Yo no estoy tan segura porque todavía está vivo Bernie Sanders, sigue ganando primarias y muchos de los votantes de Bernie Sanders no van a votar por Hillary Clinton, o se quedan en la casa o algunos ya están siendo cortejados por Donald Trump. Juliano, ¿qué tendrá más fuerza? ¿El odio de los republicanos contra Hillary Clinton o el odio de los demócratas contra Donald Trump a la hora de votar? Pienso que para Hillary es muy difícil porque tendrá que actuar con dos frentes. Tiene que negociar con los apoyadores de Sanders y tiene que ir contra Trump en la derecha y en la extrema izquierda. Ahora pienso que ella está acenando a Sanders que puede meter parte de sus propuestas en su eventual presidencia. Está intentando aproximarse de esos electores, pero son personas muy radicales y los de Trump también. También tenemos que recordar la dificultad que Hillary tendrá con el comparecimiento de los electores, porque los electores de Sanders quieren un cambio, los electores de Trump también parece que quieren un cambio, y los electores de Hillary es la candidata de la situación, entonces tendrá muchas dificultades. Raquel Godas. Bueno, yo creo que va a haber lo que llaman aquí un turnout, una movilización del voto contra Trump, evidentemente, y también va a haber una desmovilización del voto con Hillary, digamos. Como dice Muni, hay un sector del electorado demócrata que apoya a Bernie Sanders y que probablemente no tenga la ilusión de votar a Hillary, pero no estoy tan segura de que ante la amenaza de Trump un millennial, como hablábamos el otro día, no vaya a salir a votar, por lo menos por no dejar que este otro señor gobierne. Claro. Entonces, me parece que, en esto sí estoy de acuerdo con Mark, que sí es probable que eso ayude a Hillary. Y sobre todo hay una cuestión muy importante. En términos demográficos, para que este país le otorgue la presidencia a un candidato y solamente sea compuesto por hombres blancos, tiene que votar a un candidato el 80% del electorado de hombres blancos, que es una auténtica barbaridad, es prácticamente imposible. Está prácticamente comprobado que si en el voto latino un candidato presidencial con un alto porcentaje de voto latino no gana, y Trump tiene las de perder. Normalmente los latinos, digamos que se inscriben en un porcentaje bastante bajo, y creo que ya hay datos de una inscripción más alta para reaccionar contra Trump, así que creo que es probable que el efecto Trump sí beneficie a Hillary.
Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Estás optimista, Raquel. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Una semana fatal para el presidente de la República Francesa, François Hollande. Es un político, como otros políticos del establishment europeo, en graves problemas. Esta semana ha sufrido una moción de confianza, un voto que ha superado, pero que ha demostrado las fisuras en la Asamblea Nacional Francesa, con votos en contra de la izquierda y de la derecha, y una división de su propio partido, ¿no? El Partido Socialista. Se trataba de cambiar el gobierno, no lo han conseguido los opositores, pero se ha evidenciado esta división. Tiene opositores en su propio partido desde el flanco izquierdo, pero también tiene un ministro que ha fundado un nuevo partido, tiene un primer ministro con aspiraciones presidenciales, tiene elecciones presidenciales Hollande el año próximo, el paro es muy alto, hay un movimiento de protesta en las calles, su reforma laboral está seriamente cuestionado. Francia también vive el ascenso del populismo, como ocurre en Estados Unidos, pues en Francia está Marine Le Pen. Es un presidente que no ha conseguido afianzarse en el tiempo que lleva en el Palacio del Elíseo y que lo tendrá muy difícil el año próximo para revalidar su mandato. Por lo tanto, es una mala semana para Hollande. Raquel Godos, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para otro socialista, para el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en España, Pedro Sánchez. Creo que la perspectiva de que esta semana Podemos, el partido de izquierda extrema, digamos, en España, e Izquierda Unida, el histórico partido de izquierda más lejana al centro que ha habido en la época de la democracia, han alcanzado un acuerdo después de meses y meses de discrepancias, y la aglutinación de los votos tanto de Podemos como de Izquierda Unida como una sola fuerza común en las elecciones del próximo 26 de junio casi suman los mismos que obtuvo el Partido Socialista, y le ponen un serio aprieto a Sánchez, que ha sido elegido de nuevo para ser el candidato del partido y que además se niega a realizar ciertas modificaciones de cara a las elecciones del 26 de junio para intentar revalidar su presidencia y, digamos, alcanzar o por lo menos desbancar al Partido Popular en la Moncloa. Giuliano Basile, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Sí, una semana fatal para la presidenta Dilma Rousseff, que ahora es presidenta afastada, pero me gustaría recordar una otra personalidad, un otro político de Brasil, que es Valdir Maranhão, vicepresidente de la Cámara de los Diputados en Brasil. En lunes ella suspendió el proceso de impeachment. El dólar fue 10 centavos arriba en Brasil, fue una confusión tremenda. En la tarde del lunes el presidente del Senado ignoró esa decisión y ahora Valdir Maranhão puede perder su mandato. Entonces para ella fue ciertamente fatal. Munillense, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Para Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el líder del Partido Republicano, líder hasta esta semana, porque después de una reunión que pactó con Donald Trump, donde Donald Trump fue a visitarlo al Congreso, expidió un comunicado con una posición muy ambivalente frente al apoyo que tenía que darle él a Donald Trump en estas elecciones. Hablaron sobre cómo esto era lo más importante para el partido, era unirse para derrotar a Hillary Clinton. Fue muy cuidadoso en su comunicado en no hacer lo que llaman aquí un endorsement, un apoyo formal a Trump. Dijo que había sido un primer acercamiento y que la reunión había sido muy constructiva. Pero tras todas esas formas, lo que hay es un político arrodillado ante el candidato republicano a las próximas elecciones, y le entregó en una bandeja el liderazgo del Partido Republicano a Donald Trump. Gracias, Munillense, por haber estado aquí. Giuliano Basile, Raquel Godos y Marc Bassets. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.